Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Dios del universo. Escrito está, que no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, que no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Cristo Señor. Jesús siguió su viaje a Jerusalén. Cuando ya había llegado cerca de Betfagé y Betania, junto al monte que se llamaba de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente, y al llegar encontrarán un burro atado, que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle que el Señor lo necesita. Los discípulos fueron y lo encontraron todo como Jesús se los había dicho. Mientras estaban desatando el burro, los dueños les preguntaron: ¿por qué lo desatan? Ellos contestaron: porque el Señor lo necesita. Y poniendo sus capas sobre el burro, se lo llevaron a Jesús y lo hicieron montar. Conforme Jesús avanzaba, la gente tendía sus capas por el camino, y al acercarse a la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores comenzaron a gritar de alegría y a alabar a Dios por todos los milagros que habían visto. Decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos fariseos que habían entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus seguidores. Pero Jesús les contestó: les digo que si estos se callan, las piedras gritarán. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Gracias. Para mí, este Evangelio de Lucas representa varios simbolismos y casualmente estuvimos en la semana hablando bastante de esos simbolismos, quienes tuvimos la dicha pues de acompañar a nuestro querido pastor Álvaro. Él hizo una reflexión previa al Evangelio del Domingo de Ramos esta semana. Y ahí surgieron muchas cosas que son bien interesantes, conocer alrededor, ¿verdad?, de lo que va a ser no solamente los elementos antropológicos que están alrededor del contexto que narra este evangelio, sino que también a nivel sociocultural que están dispuestos ahí y también geográfico, ¿verdad? Sin embargo, alejándome un poco de esa reflexión que tuvimos, surgieron para mí nuevas preguntas. A la luz de releer el evangelio, en la medida en que nos íbamos acercando a este día y a la forma en cómo inculturadamente, como cristianas, cristianes, que somos en un contexto latinoamericano primero, que hemos vivido todas las situaciones que acontecieron con nuestro pseudo descubrimiento y con nuestra pseudo conquista, ¿verdad? Que yo creo que para ninguna y ninguna aquí es desconocido que no es ese el término realmente que deberíamos de seguir usando, ¿verdad? Sino que fue justamente una irrupción de la vida desde la violencia, desde la misoginia,
desde la persecución de nuestra comunidad, de la diversidad sexual también en aquel tiempo, y que en algunos pueblos mesoamericanos todavía resisten y sobreviven, ¿verdad? Vamos a tener ejemplos como en México, ¿verdad?, donde se reconoce un tercer sexo, y lo mismo va a ser en la comunidad boliviana y peruana y ecuatoriana, que también les reconocen y les permiten seguir viviendo acorde a esos principios de vida que teníamos previo a la colonia y previo a esa irrupción de nuestra vida. Y me quedé pensando, ¿cómo podríamos llamarle ahora la forma en cómo se irrumpe la vida? Y cómo dejar entrar y darle la bienvenida a ese Jesús de Nazaret en un contexto como en el que estamos viviendo, en un estado de excepción. Para el caso del Salvador, trayéndonos ya a un contexto más micro. ¿Cómo seguimos viviendo una religiosidad inculturada, alejada aparentemente de esos símbolos indigenistas, pero que están presentes? Y si no, véanme aquí, mi estola lo dice todo, ¿verdad? Están ahí inculturados dentro nuestro y no podemos alejarnos. Mientras estudiaba teología, una de las cosas que más veíamos con uno de los sacerdotes, a quien puedo decir mi amigo hasta el día de hoy, mi confesor, mi guía espiritual, con él veíamos religiosidad popular. Y una de las cosas maravillosas que se rescatan de la religiosidad popular, que es eso que nos ha quedado inculturado, de ese acercamiento entre las dos culturas, va a ser el canto, la alegría, el sonido de los tambores que hace que nuestro cuerpo se mueva. O sea, ustedes escuchan la cumbia, el merengue, la salsa, e inmediatamente hay una energía en el cuerpo que uno no sabe de dónde viene. Entonces, cuando reflexionábamos esta semana, ¿cómo se recibe a Jesús? Para mí surgió esa pregunta, y vuelvo y la repito. ¿Cómo vamos a recibir a este Jesús de Nazaret en medio de un contexto como el que estamos viviendo? Más de la mitad de las personas que estamos hoy acá reunidas son jóvenes. Y otras como yo. Adultos jóvenes. Entonces, ¿cómo recibir a ese Jesús? Mientras nosotros estamos aquí creando y generando un ambiente de seguridad, de acompañamiento, de cercanía, de hermandad, de muestras de afecto físicas, no solamente de palabras, sino que también físicas, que hemos repetido que esa es una de las cosas que caracteriza a la comunidad de Magdala. ¿Cómo podemos estar aquí mientras hay jóvenes allá afuera que están siendo perseguidos, encarcelados injustamente, sin sus legítimos derechos, conquistados, ganados, después de años y años de sufrimiento y dolor? Y lo decíamos el viernes en nuestro espacio de oración, para quienes no tuvieron la oportunidad de acompañarnos, y les invitamos a que lo hagan, ¿verdad? Se dan reflexiones muy bonitas y hubo un contexto muy hermoso de parte de Luis Manuel de adentrarnos a lo que es la oración en un entorno de inspiración anglicana. Y creo que eso es importante también que lo rescatemos. Somos una comunidad de inspiración anglicana, que significa orar para nosotros. ¿Cómo vamos a hacer la oración? ¿Cómo nos vamos a religar a Dios? No solamente como una figura de autoridad, sino como alguien que surge desde adentro de nosotros y que irrumpe, y que así como ese sonido de los tambores y de la música, se mueve adentro nuestro con el pequeño estímulo. Es muy pequeño lo que Dios necesita para decirnos: estoy adentro de ti y estoy moviéndote todas las aguas. Estoy moviéndote todas las carnes. Estoy moviéndote todos tus pensamientos. Estoy moviendo tu fuerza de voluntad. Y esa fuerza de voluntad, creo que para quienes estamos en el curso ha sido un tema que nos ha llevado a una montaña rusa en estos últimos 30 días también, ¿verdad?
Entonces yo me imagino ese contexto de varias maneras. Hoy arrancamos la semana denominada Santa, pero en Semana Santa estamos en medio de un contexto tenso. Y dice aquí que la celebramos con las palmas, dándole la bienvenida a Jesús a nuestra vida, que reine en nuestra mente y en nuestro corazón. Y muchas otras cosas más que se colocan como símbolos de esperanza, porque se espera que algo suceda en nosotros durante estos 8 días que vienen. Si no pasó nada los 30 días atrás, por lo menos estos 10 días que quedan, que pase algo, ¿verdad? Antes de que lleguemos a la Pascua, porque se supone que en la Pascua va a ser todo celebración. ¿Cómo podemos celebrar en un contexto como este? Entonces llaman la atención varias cosas que vamos a seguir recalcando en ellas. Primero, el tema del burro. Vuelve a decir el Evangelio y me quedo con esto y me encanta, porque no está colocando esos elementos patriarcales de la virginidad del burro, sino que dice que nadie lo había montado. Puede que nadie lo había montado ese día. Estaba descansado el burro. Entonces, hay que analizar bien esos elementos y por qué a los evangelistas le hacen mucho hincapié en eso, porque ya llevamos 2 versiones distintas que nos hacen ver esa situación del burrito. Entonces ustedes imagínense esa estampa, ¿verdad? Jesús le da la orden a estos 2 discípulos para que vayan por el burro. Tenemos un contexto similar al que nos dijo el pastor Álvaro esta semana. Supongamos que esta gente ya sabían que en algún momento les iban a pedir el burro y por eso no habían permitido que nadie se subiera al burro, porque ya estaba prometido, esperando que llegara ese momento en que dispusieran de él. Pero hablemos de los evangelistas. Se fueron con una gran fe que les iban a dar el burro. No le protestaron, o al menos no nos lo dice el Evangelio. Se dispusieron. ¿Cuántos de nosotros acá estamos dispuestos a hacer las transformaciones que necesitamos hacer en estos 10 días que quedan? Esto va a ser un terremoto completo, ¿verdad? Una cisma, como decimos. Cuando los terremotos son internos se llaman cismas. Entonces provoquémosla. Se fueron, entendieron el mensaje, confiaron y iban dispuestos a que les cedieran el burro. Ahora hablemos de esa familia, la familia dueña del burrito. ¿No les parece curioso que se dieran un bien tan preciado? Para quienes no estuvieron con nosotros en la semana, yo les comenté rápidamente una situación y les decía de que a mí me gusta seguir a un periodista español colombiano, tiene las 2 nacionalidades. Lo sigo desde hace muchos años, quizás desde que yo tenía 7, mi inspiración para ser periodista. Se llama Juan Jesús Vallejo, interesante el nombre. Y resulta que Juan Jesús se fue al desierto del Sahara. Él quería ir a un lugar en Nubia, pero cuando llegó allá le dijeron que tenía que contratar a 12 personas con 12 burros. Y los burros no eran para montar a las personas, eran para que llevaran agua. Los burros eran para transportar un bien tan preciado en el desierto como es el agua. Entonces, él dice que le costó un ojo de la cara alquilar los 12 burros, no los compró, los alquiló. Entonces, ¿cuánto costaba un burro? ¿Cuánto cuesta hoy un burro? Y les recuerdo que están en peligro de extinción. Pongámosle precio. Era valioso para esa familia, sin embargo lo cedió. ¿Cuántas y cuántos de nosotros estamos dispuestos a ceder lo poco que tenemos y entregárselo a Jesús? Y no desde esa visión tradicional que hay que dar el diezmo y que hay que quedarnos como la viuda del templo, dando lo único que tenemos, sino a ceder, el tema de ceder, de entregarse, de dar, de disponerse. Creo que son las palabras claves en este evangelio.
Y esa familia estaba consciente que se tenía que cumplir la profecía. Y por eso el precio del burrito no era significativo, no era relevante, sino el que se cumpliera los designios de Dios. ¿Verdad? Así es que vuelvo y hago la pregunta. ¿Seremos capaces de ceder lo poco o mucho que tengamos para que se cumplan los designios de Dios en nuestra vida? La Cuaresma y la Semana Santa es un tiempo de austeridad. No les voy a preguntar cuántos hemos hecho ayuno o nos hemos hecho la promesa, ¿verdad?, de compartir los alimentos con alguien más. Aquí debimos haber tenido una cajita a los 40 días para quienes pudiéramos dejar víveres y entregarles a esas personas que están hoy total y plenamente desprotegidas. Estamos en medio de una recesión económica por la situación con el tema del petróleo, por la situación de este estado de excepción, que poco a poco algunas empresas se van adaptando, pero no todas. Acuérdense que la mayoría de la clase trabajadora, que es principalmente joven, mano de obra barata, vive en comunidades de alto riesgo donde prácticamente hay toque de queda. ¿Y cuántas de esas familias estarán pasando necesidades? ¿Cuánto de eso nos hemos preguntado durante estos 30 días que van de los 40? ¿Hemos pensado en las demás personas o nuestras propias aflicciones personales no nos han permitido pensar más allá de nosotros? Creo que eso es importante, que lo podamos ir reflexionando, que nos lo autocritiquemos. A veces nos centramos en nuestras situaciones y dejamos que la pasividad, que la falta de limpieza espiritual no obren lo que tienen que obrar esos milagros de Dios en nuestra vida. O entender esos llamados que van a venir con símbolos. Si una de las cosas vamos a aprender de Jesús de Nazaret es que nunca dio una respuesta clara. ¿Por qué? Porque Él no estaba hablando para eruditos y eruditas. Él hizo comparaciones de la vida cotidiana constantemente, porque sabía que el pueblo eso era lo que comprendía, lo que ocurría en el día a día. Podemos ver ejemplos ahora de esas situaciones. Aquí mismo en El Salvador, con algunos mártires que tenemos. Si nos queremos ir más abajo, en el tema de las favelas, tenemos a Ivone Guevara también, una monja. Ella dice que el mejor lugar para hacer teología y para saber que Dios sigue vivo es en las favelas. Pero ¿cuántas y cuántos de nosotros queremos ir a aquellas comunidades a hablar de este Dios inclusivo? Todavía estamos muy pasivas. Todavía no hemos terminado de botar las cargas que nos ayuden a mover un poco más y aligerar los pies hacia ese encuentro en otros lugares donde seguro hay otros sufrimientos. Ya más o menos aquel día en el convivio, Camilo nos contó unas situaciones que se vivieron durante la pandemia. Yo estoy segura que esas situaciones todavía se siguen viviendo. Así es que en lugar de criticar al prójimo, en lugar de estarnos culpando, ¿verdad? Porque nos encantan, porque eso es lo que nos ha enseñado la tradición, que hay que vivir de la culpa, hay que vivir del revictimismo y de revictimizar a otros también. En lugar de hacer eso, porque eso, quiero poner un paréntesis acá y decirlo, es una forma también de aborrecer a Cristo en nuestra vida. Yo creo que es importante que veamos esos símbolos y que abonemos a este llamado que Dios nos hace, así como el que le hizo a los evangelistas: vayan por el burro, con esa disposición, y los otros con aquella fe de que les iban a dar el burro y que nadie se los iba a decir: no se lo lleven porque es lo único que tengo y tiene el mismo valor
que tiene un camión o que tiene una de esas camionetas que hay ahora, ¿verdad? No sé, ahí en los MUPI están los anuncios y dicen cuánto valen esas camionetotas que acabamos de ver pasar hoy que veníamos en la procesión. ¿Ya? Entonces, casi valen lo mismo que una casa, para que tengamos una idea. Yo creo que es importante rescatar también los mensajes que ahora a través de otras personas vienen para alentarnos a este nuevo momento. Y yo quiero mencionar a Rosa Llorat. Ella es una teóloga catalana que en el 2019 se plantó en medio de la iglesia y ella dijo de que si la palabra no era feminista, este tiempo era un tiempo muerto. Y ese discurso lo dio en un domingo de Ramos, en la iglesia. ¿Verdad? Yo digo, si la palabra no va a ser queer y feminista, es una palabra muerta, ¿ya? Haciendo alusión a ella. Pero ella decía algo bien interesante que yo lo quiero dejar ahora en nuestros corazones. Dice textualmente, las tradiciones deben adaptarse a las nuevas generaciones. Es necesario mirar adelante con capacidad de reflexión y alejarse del inmovilismo caduco. Miren qué fuerte esto. Nuestros actos culturales ligados a las festividades, como la Semana Santa, deben ser también sinónimo de futuro, de rebelión y de innovación. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros también tenemos que tener esa disposición de lucha también. Primero, ese cambio que tiene que surgir de adentro nuestro y luego hacer los cambios que nos está pidiendo el mundo desde este carácter que ella menciona, rebelión e innovación. Pero a veces resulta que eso nos da miedo. Nos hace temblar las canillas, saber de que de acá puede surgir un movimiento que defienda nuestros propios derechos. Entonces vayamos a la tercera parte del Evangelio. La entrada con gritos, canto, gratitudes, oraciones de personas diversas, ¿verdad? Y mencionábamos en la reflexión del martes a dónde estaban las mujeres. Entonces hablaba yo con el padre Jesús Manuel, se llaman casi igual, esta semana, y le decía, yo sigo preguntándome y recibí una respuesta, le dije yo, y la respuesta que recibí del pastor Álvaro era de que las mujeres, desde que estaban allá en Egipto, eran las responsables del canto, ¿verdad? Y ella me dice, efectivamente, esa tradición inculturada de las rezadoras, ¿vos crees que es de por gusto? ¿Qué hacen las rezadoras? Los que venimos del contexto católico, ¿verdad? Sabemos que cantan el rosario, ¿verdad? Cantos y rezos. Entonces quiere decir que parte de esa conexión ancestral no se ha perdido. Recordé también que en un episodio de Retén, se me ha olvidado ahorita el nombre de la autora, pero como es un movimiento en el que yo estoy y sigo para el tema de la resignificación de la menstrualidad, en la Retén, las mujeres, ¿verdad?, que están en el desierto, en todo lo que hoy es la ruta de la seda asiática, las mujeres hacían sus toldos, por eso se llama Retén, y allí cuando ellas iban a su retiro por menstruar, se retiraban 8 días y todas estaban tan sincronizadas que todas menstruaban al mismo tiempo en la luna llena. Entonces ellas cantaban adentro de ese lugar y entonces hay un momento, ¿verdad?, que dice que los hombres tenían miedo del poder y de la fuerza de la voz de las mujeres adentro de esa tienda. Yo creo que así debería de ser nuestras voces, pero nuestras voces hoy están apagadas, calladas, ¿verdad? Y si no, escuchémonos ahora cuando veníamos. Nos hizo falta alegría, algarabía, pandereta, tambores, pitos y decir, aquí estamos. Así como decimos, ¿va?, con el orgullo de ser diversos. Entonces,
también debemos de regresar e incorporar a nuestra vida la gratitud ante las buenas situaciones y las no tan buenas también. Agradecer los mensajes que la vida nos da y sentirnos triunfantes. No derrotados, sino triunfantes. Porque aún en esas adversidades estamos permitiendo que el Espíritu de Dios obre sobre nosotros, ¿verdad? Y no alejarnos de Él como a veces sucede. Así que yo hago un comparativo también y con esto y digo, ¿por qué a las personas, a los hermanitos separados, no les da vergüenza que la gente, aún estando enferma, les escuche sus grandes cultos los días viernes, sábados y a veces hasta el domingo en la madrugada, ¿verdad? Que sabes que al día siguiente tenés que ir a trabajar? No se avergüenzan, no les importa. Si cada 2 casas hay otro culto además, ¿verdad? O si las personas ocupan el sábado ya en la noche para descansar y lo único que quieren es la paz de su hogar y el silencio de su casa. Ellos están ahí a todo pulmón, ¿verdad? Y además de estar a todo pulmón, a veces cantan mal. No tienen los privilegios que tenemos nosotros aquí en la comunidad de tener un Marvin, un Camilo, y se me olvida el nombre de Julio. No tienen ese privilegio. Y nosotros lo tenemos, pero todavía como que no sentimos del todo, ¿verdad? Ese llamado a gritar a todo pulmón, aquí estamos y somos diversos, ¿verdad? Y somos así, victoriosos y orgullosos de quienes somos. Entonces, fíjense, a mí me llama mucho la atención también en esta parte cuando va la gente con ese gran tumulto. Miren, algún día, solo por curiosidad, vamos a ir al templo de donde yo vengo, ¿verdad? Son unas mirdangas y se sale a la calle con las mirdangas, ¿verdad? Y sacan ahí a su deidad y van paseando con ella por toda esta calle de Santa Tecla, del Paseo del Carmen, y eso es contagioso. No se imaginan cuánto. La gente le tiene miedo a los Hare Krishna en este país, ¿verdad? Por las deidades, porque son andróginas, porque más parecen mujeres que hombres, ¿verdad? Y además porque es una cultura extraña, ¿verdad? Esa gente haciendo yoga y volados así, no son cristianos, repartiendo comida de gratis en la calle, además, ¿verdad? Pero esa alegría es tan contagiosa, porque ya les dije lo que significa, ¿verdad? O sea, que la gente sale y yo veo que hasta se mueve cuando va pasando la gente con las mirdangas. Antes podía tocar la mirdanga, hoy ya no me acuerdo, pero un día de estos voy a traer mis cartas. Entonces, fíjense, yo digo, para Jesús era importante eso, que no fuera silenciosa su entrada. Es que ya era como algo preparado, ¿verdad? Aunque el Evangelio hace mucho hincapié que la gente hizo eso para darle gracias por los milagros que había hecho en su vida. ¿Qué quiere decir? O sea, cuando dice eso el Evangelio, yo me imagino que toda la gente de los milagros que venía haciendo le fue siguiendo, ¿verdad? Las capas en aquel tiempo eran muy importantes. ¿Por qué razón? Porque, acuérdense, es una zona desértica. Y la única protección que esa gente tenía de un sol de más de 40 grados eran sus capas. Dice Juan Jesús Vallejo que las capas sirven hasta el día de hoy para provocar el aumento de la temperatura corporal en el día. Y que con el frescor de la tarde el cuerpo está tan empapado que inmediatamente se autorrefresca. ¿Ustedes creen que esa gente se quería apartar la capa de encima? Sin embargo, se la quitaron y la pusieron en el suelo para que pasara el tal Jesús con el tal burrito. ¿Ya? Cuidadito y se fuera a quemar las patas el burro, ¿verdad? Entonces, en esos símbolos
podemos ver la disposición. Sí, al final de cuentas, los bienes materiales que tenemos, ¿de quién son? De Él, ¿verdad? Así es que Él nos lo da y nos lo multiplica. Y si con gratitud en el corazón reconocemos esa verdad en nuestras vidas, vamos a entender que todo viene, todo va, todo se regresa y a veces multiplicado con creces. Cuando hemos dado con honestidad, con transparencia y sin estar esperando que la otra persona nos lo reconozca, sino porque sabemos que darlo a quien le necesita en ese instante o en ese momento es estárselo dando a este Jesús, que lo que quería era provocar justamente lo que va a decir más abajo el Evangelio. El cuestionamiento social, es que era pícaro. Y tal cual se lo imaginó, sucedió. Y entonces dice el Evangelio que habían unos fariseos ahí que empezaron a criticar a esta gente que estaba dando sus muestras de gratitud con canto, baile, despojándose de lo que tenían y quisieron degradarles, humillarles, violentarles por estar haciendo ese escándalo. Esos seguidores de Jesús son unos revoltosos, no se pueden estar en juicio, no son personas de bien. Y entonces a mí me surgió otra pregunta y me dio tristeza en mi corazón. Porque vuelvo e insisto, mientras nosotros estamos preocupados solo por nuestras cosas, allá afuera están ocurriendo situaciones donde justamente a quien critica el sistema se le humilla, se le degrada, se le traiciona, se le persigue. Y nosotros sabemos bien eso porque ya somos una comunidad perseguida. No es que no lo sepamos. Ya somos una comunidad que constantemente es humillada, arrebatada de su dignidad humana. Entonces lo entendemos. Pero creo que ya es tiempo, como dice Rosa, de dejar la inmovilidad y de empezar a actuar con esa fuerza con la que Jesús va haciendo los milagros en nuestra vida, haciéndonos abrazar este amor desde el dolor, trabajar en nosotros mismos, superando nuestros propios vacíos e iniquidades también que tenemos, ¿verdad? Porque queremos seguir en el carrusel de la víctima y poco a poco alejarnos de ese lugar para entender también esta otra frase que nos coloca el Evangelio de Juan: no hay nada más preciado que dar la vida por los amigos. Entonces, dispongámonos, compañeras, compañeros, a defender férreamente nuestra fe, promulgándola en público, con total libertad, como seres humanos merecedores de derechos que somos y que estamos caminando juntos, labrando un tiempo nuevo para nuestra comunidad de Magdala y para otros que sufren también. Bueno, inspiración del Señor para todas y todos, y que esta semana sea de mucha transformación y de mucho crecimiento espiritual. Santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Dios del universo. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana, 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 en lo alto del cielo. Hosana, 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 en lo alto del cielo. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo